Vamos a Romanos capítulo 7. La semana pasada ya concluimos el capítulo 6 de Romanos. Lleva por título esa enseñanza Siervos de la Justicia. Y en esta noche vamos a ver ya el capítulo 7 de la carta a los romanos. Estamos prácticamente a la mitad ya de la carta a los romanos, una carta muy interesante. Eh, Se considera una de las cartas con más doctrina que tiene el apóstol Pablo, que toca varios temas, es decir, una carta muy completa, la más grande incluso del apóstol Pablo. Pero bueno, vamos a la mitad. Recordemos un poquito antes de leer el capítulo 7, recordemos un poquito que el apóstol Pablo a partir del capítulo 5 comienza a hablar acerca de la justificación que tenemos en el Señor Jesucristo, de cómo es que por medio de su obra fuimos justificados de ese pecado. Veíamos en los capítulos anteriores, el capítulo 4, 3, cómo el apóstol menciona la pecaminosidad del hombre, dice, ya hemos acusado a todos, a judíos y gentiles, que todos somos pecadores. Veíamos ese juicio ficticio que presenta el apóstol Pablo de esas tres personas, ¿no? Que eran el religioso, el idólatra y el pagano, y a cada uno de ellos se le enjuiciaba y cada uno de ellos era hallado culpable. Y dice entonces, ¿qué diremos? Todos son culpables y necesitamos alguien que nos libre o que perdone nuestros pecados. Después, en el capítulo 5 ya nos habla de esa justificación, nos dice cómo es que fuimos justificados, qué es lo que el Señor Jesucristo hizo para darnos esa justicia. En el capítulo 6 nos habla ya de los resultados también de esa justificación, es decir, que ahora estamos muertos al pecado, ya no tenemos por qué seguir siendo esclavos del pecado, ahora nuestra posición ante el pecado es diferente. Y en estos capítulos y en el capítulo 7 que vamos a considerar en esta noche, algo muy puntual que está haciendo el apóstol Pablo, aunque él no lo dice de manera explícita, pero está claro en lo que él está enseñando, nos va a poner nuestra posición delante del pecado, nuestra posición ante la ley de Dios y nuestra posición ante la gracia de Dios. Son tres posturas las que tenemos. Claramente, antes de conocer al Señor, nuestra postura ante esas tres situaciones, ante el pecado, la gracia, la ley y la gracia de Dios, eran muy diferentes. Antes de conocer al Señor, nuestra posición ante el pecado era de esclavitud. Éramos esclavos al pecado y por lo tanto estábamos infringiendo la ley de Dios, y la gracia de Dios nos había manifestado en nuestra vida de una manera para salvación, de una manera salvífica. Entonces, ¿qué es lo que nos esperaba ante Dios? Pues un juicio que nos iba a llevar al castigo eterno. Esa era nuestra posición al pecado de esclavitud. Éramos libres en un sentido de la ley de Dios, es decir, no teníamos nosotros eh, ese impulso a obedecer la ley de Dios. Por el contrario, siempre estábamos queriendo quebrantar la ley de Dios, y no solo la ley de Dios, sino incluso cualquier ley que de repente se establece en algún, ya sea trabajo, en un país, en un hogar, incluso también, cuando se ponen ciertas reglas, ciertas normas, la naturaleza del ser humano es ir en contra de esas leyes, en contra de esas normas. Y en este capítulo, en el capítulo 7, nos va a hablar justamente el apóstol Pablo de esa situación que hay en nosotros. En la invitación que ustedes pudieron ver, lleva como título El pecado que mora en mí, que es parte de lo que dice aquí el apóstol Pablo en este capítulo 7, el pecado que mora en mí. Aunque hemos sido perdonados del pecado, aunque hemos sido rescatados también de la esclavitud al pecado, ya no tenemos por qué estar bajo el yugo del pecado, ya tampoco debemos considerarnos vivos al pecado, es decir, ahora estamos muertos ante ese pecado, vivos para servir a Dios, es decir, va cambiando nuestra postura delante del pecado, delante de la ley de Dios y delante de la gracia de Dios. Y en este capítulo, en el capítulo 7, el apóstol nos va a dejar ver cómo, aunque les decía, aunque ya estamos libres aunque del pecado, somos muertos al pecado, sin embargo seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Es decir, aunque dentro de nosotros nuestro espíritu ha comenzado a ser renovado, a ser regenerado por la obra del Espíritu Santo, pero el cuerpo en el que vivimos siempre vamos a tener una lucha para tratar de someterlo a la ley de Dios, para tratar de someterlo a la voluntad de Dios, y siempre va a haber esa lucha, siempre vamos a encontrar una oposición en nuestra carne
ante lo que ante lo que Dios nos pide. Vamos a leer entonces el capítulo 7 y después vamos a ir revisando algunos versos para que tengamos más claro acerca de lo que el apóstol Pablo nos va a hablar aquí, o Dios a través del apóstol Pablo. Dice el verso 1, capítulo 7, verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, o en este caso nosotros, le está diciendo el apóstol Pablo, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí algo que está queriendo puntualizar el apóstol Pablo, y no debemos confundirnos, es que estamos libres de la ley en cuanto a que no son mis obras las que me salvan, no que no debamos cumplir la ley de Dios. Tenemos que tener eso bien claro porque se puede confundir un poquito, ¿no? Si leemos solamente este pasaje sin tener en cuenta todo lo que hemos venido estudiando, de momento puede dar a entender que, bueno, si estoy libre de la ley, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Aquí dice que ya no estoy sujeto a la ley. Pone ese ejemplo del matrimonio donde dice, bueno, si una mujer se une a otro hombre mientras su marido vive, es considerada adúltera. Pero si el marido muere y esta mujer se casa con o se une a otro varón, entonces no hay adulterio. ¿Por qué? Porque en este caso ya habría muerto el varón y entonces es libre de la ley que la unía al marido por la muerte de él. Entonces nos da ese ejemplo y dice, bueno, ustedes han muerto a la ley, ya no tienen que estar sujetos a la ley. Y entonces uno pensaría que ya tengo o puedo hacer lo que yo quiera. Pero no se está refiriendo a eso el apóstol Pablo, se refiere a que somos libres en el sentido en que ya no, recordemos que en el Antiguo Testamento, creo que lo vimos la semana pasada, leímos ese pasaje, donde el Señor les dice, hagan esto y vivirán, ya que el pueblo de Israel continuamente desobedecía a Dios, continuamente rechazaba lo que Dios les decía, entonces Dios les envía esa ley para que ellos puedan regularse, no solo entre ellos, sino también delante de Dios. Recordemos que los mandamientos que Dios les da tienen que ver 4 directamente con Él, cuando dice no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y semejanza, acuérdate, no tomarás el nombre de tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, esos 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. A partir de ahí los otros 6 tienen que ver más con las relaciones interpersonales. Honra a tu padre y a tu madre, no robes, no adulteres, no mates, no codicies, no mientas. Eso ya tiene que ver con la relación que tenemos con las demás personas. Entonces, tenían que ver los mandamientos en nosotros para que pudiéramos agradar a Dios. Pero en este caso dice, no, ahora eres libre de esa ley, ahora ya no estás viviendo, dice al final de este pasaje, ya no estás en ese régimen viejo en el que tenías que hacer esto para vivir. Miren, vamos a ver lo que dice, por favor, en Génesis 3:12. Vamos a ver qué dice Génesis 3:12, por favor. Para que tengamos una idea en cuanto a cuál era la condición antes del hombre y cuál es nuestra condición ahora delante del Señor. ¿Sí? Génesis 3. Oh, a ver, permítanme. No, discúlpenme, no es Génesis, es Gálatas. Gálatas 3:12. Gálatas. Es que solamente abrevié el nombre y pensé que era GN y resulta que es GA. Algunos con los que de repente comparto y llevo mi libreta donde anoto la enseñanza que voy a compartir. Les digo, hermanos, cuando escribo la enseñanza, cuando la estoy anotando, el Señor y yo sabemos lo que estoy anotando. Después, cuando pasa un tiempo, ya solo el Señor sabe qué es lo que anoté, porque mi letra de verdad que parece de doctor, dice, ¿no? Tal vez me equivoqué
oficio y debía haber, por la letra creo que debía haber sido doctor. Y ahorita me pasó porque según yo aquí decía GN y resulta que no, dice GA de Gálatas. Pero bueno, Gálatas 3:12. Vamos a leer lo que dice desde el verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que decía la ley, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hoy nosotros estamos libres de ese régimen, del régimen viejo en el de haz esto y vivirás, sino hoy estamos nosotros en el nuevo régimen. ¿Cuál es ese nuevo régimen? Cree en esto y vivirás. El justo por la fe vivirás. Entonces, ya no estoy yo obligado a hacer obras para vivir, como dice aquí, haz esto y vivirás. Hoy nosotros vivimos por fe, por la fe en el Señor Jesucristo. Y como una evidencia de esa fe, entonces las obras que hacemos se van a ver reflejadas en que son buenas obras, obras que agradan a Dios, obras que son a favor de mi prójimo, por amor a mi prójimo, por amor a Dios. Pero ya ha cambiado esa postura. Les decía al principio, ¿no? ¿Cuál era nuestra postura ante el pecado? Pues el ser esclavos del pecado. Hoy nuestra postura es diferente. Hoy la ley que nosotros obedecemos no es para vivir. Nosotros vivimos por la fe en el Señor Jesucristo, pero esas obras que nosotros obedecemos o esos mandamientos que nosotros obedecemos es una muestra de que estamos siendo transformados. Ya no las obedecemos por obligación, sino por amor a Dios, por amor a mi prójimo, y esa es parte de ese nuevo régimen. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a seguir instruyendo aquí en cuanto a nuestra condición. ¿Por qué? Porque no debe haber, como dice después el capítulo 8, que está muy, obviamente, muy relacionado con lo que estamos leyendo, pero muchas veces pasa y en iglesia se da que cuando no se lleva a cabo una vida tan perfecta como en esas iglesias quisieran que uno anduviera, y que muchos líderes se presentan así, ¿no? Como si fueran perfectos, como si nunca fallaran, como si a partir del momento en el que creyeron en el Señor, su vida fue perfecta, sin ningún tropiezo, sin ninguna equivocación. Recuerdo, esto es como una anécdota nada más, que un día llegó un cliente ahí al trabajo y entonces me dejó ahí su trabajo para que yo lo revisara y todo. Y se fue y regresó al rato y no recuerdo exactamente qué era lo que él argumentaba, si me tenía que haber pedido mi teléfono para hablarme y que yo me comunicara con él. Algo así era lo que él argumentaba, pero decía, no sé qué me pasó, no sé de verdad en qué estaba yo pensando. Dice, porque en los últimos 40 años este es el primer error que cometo. Yo dije, ah, caray. Dije, qué humilde es este varón, ¿no? Dice, en 40 años este es el primer error que cometo. No sé si recuerden también el profesor Girafales, el del Chavo del Ocho, dice que él nunca se había equivocado, ¿no? Dice, bueno, sí, solamente me he equivocado una vez que creí que estaba equivocado, ¿no? Obviamente él lo decía de broma, pero este señor lo dijo en verdad, y parece que hay líderes que así se presentan, como si nunca se hubieran equivocado, como si nunca hubieran cometido un error, y entonces pasa que se juzga a las personas, se hace un juicio de condenación sobre las personas que pues no tenemos una vida como la que ellos aparentan, porque realmente creo yo que no es tal cual como ellos aparentan. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo más adelante, diciendo que que él dice, hay un pecado que mora en mí y el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quisiera hacer, ese es el que hago y encuentro esta ley en mis miembros, dice más adelante el apóstol Pablo. Pero lo que nosotros vamos a ver es que a pesar de esa naturaleza que todavía existe en nosotros, tenemos recursos que Dios nos ha dado para que podamos avanzar en este caminar sin que haya condenación. Por eso en el capítulo 8 el apóstol Pablo comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay, eso lo vamos a ver la semana que viene, primeramente Dios, pero está muy de la mano con esto, ¿no? Aunque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y hemos sido redimidos del pecado, ya no somos esclavos de la maldad, ya no, ya estamos muertos al pecado, ahora vivimos para el Señor, servimos al Señor, pero aún así, esa ley de la que habla aquí el apóstol Pablo, encuentro una ley en mis miembros, dice que lo que quiero hacer y lo que les mencionaba, ¿no? Pero no debe haber condenación, estamos en un camino, estamos en un proceso en el cual es cierto que tenemos que ir dejando lo viejo atrás y avanzar hacia ese
destino, hacia esa meta que el Señor nos puso, pero sin que caigamos en esa condenación, sin que haya esas marcas que a veces nos ponen desde el púlpito diciéndonos, y bueno, ¿y por qué no cambias? ¿Hasta cuándo vas a entender? ¿Qué es lo que te pasa? Mira, aprende de mí, yo hago esto, yo tengo fe, yo ejerzo lo otro, y uno pues se siente muy mal, se siente uno condenado porque piensa uno que esas personas están en un nivel al que nunca vamos a llegar, pero no es así, realmente no es así. La condición de pecado es igual en todo ser humano. Sí puede ser que haya gente que, bueno, nos aventaje, que por medio de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra nos lleve cierta ventaja. Sus luchas tal vez ya no sean como las nuestras, pero nadie puede presentarse como un producto ya terminado. Incluso el apóstol Pablo lo dice, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado todo. Es decir, si él que vivió una vida entregada al Señor dice, pues ni yo lo he alcanzado, ¿no? No es que yo ya haya llegado al punto máximo. Entonces, ninguno de los que nos rodean, pues tampoco están en un nivel cercano incluso a los apóstoles, ¿no? Que tuvieron una comunión íntima con el Señor, ¿sí? Entonces, lo que nos habla aquí en este capítulo, vamos a seguir leyendo un poquito. Ya vimos esta primer parte donde nos dice, ahora eres libre de la ley en el sentido que ya no tenemos que cumplirla para vivir. Hoy la cumplimos por amor a Dios, estamos bajo el régimen del Espíritu, que es una vida transformada, ¿sí? Dice después en el verso 7, esto es lo que les decía, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hace, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que podamos ver de una manera, pues un poco más clara lo que está diciendo aquí. Hace un tiempo mi hija nos puso un video de un programa español que se llama, si no mal recuerdo, es La vida secreta de los niños. Y en ese programa, lo que hacen es que tienen cámaras como en una pequeña escuela, como en un salón, y entonces graban las actividades que hacen los niños. De momento los maestros los dejan solos para ver cómo se comportan, para ver qué es lo que hacen cuando no hay un adulto supervisándolos directamente. Y en una ocasión ponen una maquinita de dulces, de esas que le echan una moneda y le gira y sale un dulcecito. Y entonces la ponen en medio del salón y los maestros le dicen a los niños, son niños como de unos 7 años más o menos, y les dicen, no toquen esta máquina de dulces no la pueden tocar. Y una niñita enseguida pregunta, ¿por qué? Ahí luego podemos ver cómo hay esa reacción al mandamiento, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, no es que la ley sea mala, sino que el mal que hay en mí, el pecado que hay en mí, surgió por causa de la ley. Es decir, la ley le mostró cuán pecaminoso era el apóstol y lo hace también con nosotros y lo hace en este ejemplo. La niña dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos prohibirían tocar eso, no? Total que dicen, bueno, no la toquen, ahorita venimos, vamos a salir por algo y regresamos. Se salen los maestros con el propósito de ver cómo van a reaccionar los niños y entonces un niño se levanta y va caminando hacia la maquinita esta y se acerca y de repente algo en él lo hace regresar y dice, no, no la toqué, solamente me acerqué, pero no la toqué. Pero la niñita esta de repente que está jugando por ahí parece como si lo hubieran agarrado, le dan vuelta y le dicen corra hacia la maquinita, se da la vuelta y se enfila hacia la máquina y le da vuelta y la maquinita pues digámoslo así estaba trucada, ¿no? Es decir, cuando esta niña le da vuelta se empiezan a tirar todos los dulces que había ahí en el depósito y la niña se desespera y no sabe qué hacer y se pone a llorar y después digámoslo así, ese acto de desobediencia, porque los maestros le dicen, no lo toques. ¿Y qué fue lo que produjo en ella el querer ir a tocar esos dulces? Pero después produjo otros pecados u otras formas en las que vimos la maldad que hay incluso ya en los niños, porque cuando regresan los maestros y ven que está todo tirado y los dulces regados, y la niña llorando, le preguntan que qué pasó y la niña dice, es que fulano, otro niñito dice, es que fulano me pegó, cosa que no había pasado, todo estaba grabado, este niño creo que ni había estado cerca de esta pequeña, pero ella dice, fulano me pegó. Entonces vemos cómo ese mandamiento
¿Qué fue lo que exhibió en la niña en este caso y posiblemente en otros niños, ¿no? Otro niño va y la acusa, ¿no? Dice, fue ella, fue fulana, es decir, también surge ahí otra parte, ¿no? Lo que vimos con Adán y Eva cuando dice, es que la mujer me dio y yo comí, la mujer, pues la serpiente me engañó y yo comí, es decir, como se dice coloquialmente, se echaron la bolita unos a otros. Y algo así pasó con diferentes niños que había y pudimos ver esa maldad. Y en el caso de esta niña, como ese mandamiento demostró la maldad que había ella al desobedecer, al querer mandar a los niños para que coman, les decía, cómanselo, ¿no? Como para hacerlos partícipes, ¿no? De su desobediencia. Sí, yo los tiré, pero todos comieron. Y después cuando llegan los maestros, dice, fulano me pegó. Ahí hay una mentira acusando a un niño que no había hecho nada. Pero ¿qué habría pasado si los maestros regañan o castigan a este niño por algo que no había hecho? Todo esto se los comento porque ese mandamiento nos demuestra la maldad que hay, en este caso en la pequeña y en algunos otros. Y pasa lo mismo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando Dios dijo, no hagan esto, eso surgió en mí, como esta niña, no el por qué. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque dice, yo no conociera la codicia si la Biblia no dijera no codiciarás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a codiciar. No hagas esto y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Recuerdo que había una persona que tenía un pequeñín, tal vez como de unos 5 o 6 años, y ya conocía la mamá era pues su hijo, y ya conocía cómo era, y cuando ella le decía, oye, fulano, ven, el niño le decía, no, no quiero, ven, te estoy hablando, no, no quiero. Pero cuando decía, miren, vean, decía esta mujer, nos decía, oye, fulano, no vayas a venir, ¿eh? No vengas ahorita. Y el niño, ¿por qué no? O sea, parece increíble, pero cuando le decían, ven, él decía, no, no quiero. Y cuando le decían, no vengas, él llegaba y decía, ¿por qué no? Ay, parece increíble, pero ya son rasgos, son muestras de maldad en los niños. Desde los pequeños ya comenzamos a ver esa maldad, quizá no a grados, ¿no? Que los adultos pueden llegar, pero al final de cuentas vemos cómo el mandamiento lo que muestra, la ley lo que muestra en nosotros es cuán pecaminosos podemos llegar a ser. No hagas esto y lo hacemos. No mientas y mentimos. No robes y robamos. Entonces la ley nos muestra cuánto pecado hay dentro de nosotros y eso nos lleva a cada uno de nosotros entonces a darnos cuenta que dependemos totalmente de Dios. No podemos nosotros en nuestras fuerzas poder ser libres de ese pecado. Tenemos que depender de Dios, tenemos que vivir bajo ese nuevo régimen que menciona aquí el apóstol Pablo, es decir, depender de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver después, dice el apóstol Pablo, algo muy interesante. Verso 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios dio esos mandamientos para que el hombre pudiera vivir bien. Si no mal recuerdo, les decía la semana pasada, ¿qué pasaría si los políticos, sobre todo que es la gente que más reflectores tiene, hicieran caso a no robarás, no mentirás, esos mandamientos que Dios da? ¿Qué pasaría si hubiera un político que no robe y que no mienta? ¿Se imaginan qué país podría ser ese cuando su mandatario, el mandatario principal, fuera una persona veraz, fuera una persona honesta y todos los que le rodean fueran igual? Ese país sería, no, hombre, algo ejemplar en todo el mundo, pero no pasa así. Muchos de los mandatarios roban, mienten y bueno, es entendible en el sentido que estamos dirigidos por seres humanos, también con una naturaleza caída, y no hay un gobierno perfecto, no lo hay. Ni el de Estados Unidos, ni el de España, ni el de México, ni el de ningún lado hay gobiernos perfectos. Hay gobiernos menos malos que otros, ¿no? Pero al final de cuentas, pues vemos esa maldad. ¿Y qué pasaría si los dirigentes obedecieran? Esos son mandamientos para vida, son mandamientos para que el mundo pudiera funcionar mejor, pero dice el apóstol Pablo, el mismo mandamiento que fue para vida a mí me resultó en muerte. Dios quería mostrarnos el camino de vida, pero nuestra maldad nos llevaba por el camino de muerte. Hay pues es un dicho, ¿no? Una especie de refrán que cita que el sol, el mismo sol que derrite el hielo, es el mismo sol que endurece el barro. Si uno pone un pedazo de barro húmedo y un pedazo de hielo debajo del sol, el sol que derrite el hielo es el mismo que endurece el barro. Y es algo similar, la ley de Dios que es para vida por causa del pecado del hombre es que produce muerte, no porque la ley sea mala. En este caso, ¿dónde radica la diferencia en la composición de estos dos elementos, tanto del hielo como del barro?
¿Qué pasa con el hielo? Se derrite y el barro se endurece. Es lo mismo que pasa en nosotros. ¿Qué condición hay dentro de nosotros? Eso es lo que va a producir la ley de Dios. Si dentro de mí yo vivo todavía bajo el régimen del pecado, entonces la ley de Dios produce muerte. Pero si ahora que nosotros estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, entonces esa ley produce vida. Va a producir que nosotros andemos en los caminos del Señor. Insisto, sé que somos salvos por fe, pero una fe que se va expresando en obras que demuestran la vida que hoy estamos viviendo. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Es decir, la ley, es lo que les decía, el problema no está en el sol, sino en la naturaleza de los elementos. Entonces, dice el apóstol, la ley es buena, el problema soy yo. Eso es bueno, pero el problema es que el pecado que mora en mí es lo que me lleva a la muerte. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, el apóstol tampoco no está renunciando a su responsabilidad. Cuando dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, no está renunciando a su responsabilidad, sino lo que nos está diciendo es que tristemente este cuerpo, esta carne, va a estar hasta el último día de nuestra vida, o si es que el Señor Jesucristo viene y somos transformados, como dice la Biblia, pero mientras eso no suceda, vamos a estar viviendo en un cuerpo que ha sido afectado por el pecado de manera permanente. ¿En qué sentido? Bueno, aunque recordemos que la Biblia nos enseña que la muerte natural, la muerte biológica, también la muerte espiritual, pero hablando ahorita de la muerte biológica, entró por causa del pecado. El ser humano muere por causa del pecado. El pecado vino a corromper la naturaleza del ser humano. Y cuando uno cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente uno de sus pecados, somos perdonados, nuestro espíritu se va renovando, pero nuestra carne sigue siendo una carne manchada, una carne ya contaminada en este sentido por el pecado. ¿A qué me refiero? Que de todos modos nos enfermamos, que de todos modos nos duele el cuerpo, que de todos modos algún día vamos a morir. ¿Por qué? Porque es una marca que quedó ya en nuestro cuerpo y esa marca está presente y el cuerpo siempre quiere llevarnos a hacer lo que al cuerpo le agrada, lo que a la carne le agrada y no hacer las cosas de Dios. Entonces no está renunciando a la responsabilidad, todos somos responsables del pecado que nosotros cometemos. Sin embargo, debemos saber que lo que ahora nos sucede no es que seamos esclavos del pecado, sino es ese estigma, esa marca que quedó en nosotros y que es donde el diablo viene y sabe cuál es nuestro, como se dice coloquialmente, nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil, y comienza a traer tentaciones a nuestra vida para hacernos tropezar, para querer desviarnos del camino del Señor. Entonces, hay una lucha constante en nosotros. Sin embargo, ahora esa lucha es externa, no es algo interno, no es que el mal o el diablo o un demonio esté en mí, pero sí hay situaciones que todavía nos atraen. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos reconocer cuáles son esas situaciones que nos atraen, cuál es ese punto débil, dónde es donde tropezamos con más frecuencia, cuál es ese enemigo a vencer, ¿no? ¿Cuál es esa situación en la que necesitamos estar dependiendo todos los días de Dios? Porque si no, entonces sabemos que podemos tropezar en cualquier momento en una situación muy específica. Cada uno de nosotros sabrá qué es eh, esa parte que aún nos cuesta trabajo dominar, pero que vamos en ese proceso, no vamos en ese camino y tenemos que ir avanzando en el camino del Señor. Yo sé que en algún momento he comparado nuestra vida como un frasco, como si tuviéramos un frasco, y en ese frasco primero metemos canicas pues relativamente grandes, después otras canicas un poco más pequeñas, después más pequeñas, después así lo vamos llenando hasta que al final echamos arena, harinita esa fina como arena de mar,
y uno va sacando, ahora tiene uno que sacar todos esos canicas y balines y arena, pero uno por uno, ¿no? Grano por grano, balín por balín. ¿Cuál van a salir más rápido? Pues los grandes, ¿no? Esos balines grandes los sacamos y tal vez quepan 5 o 6, pero ahora tenemos que ir sacando también la arenita, arena por arena, uno por uno. Más o menos así es nuestra vida en cuanto al pecado. Hay pecados que los erradicamos relativamente fácil de nuestra vida, fácil sacamos esas canicas grandes, pero hay pecados que de los que tenemos que ir sacando arenita por arenita, todos los días un granito hasta que esa arenita vaya disminuyendo y cada vez sea menos mi lucha contra esas situaciones. Pero mientras eso no suceda, tenemos que estar todo el tiempo dependiendo de Dios, todo el tiempo tenemos que estar buscando su ayuda para poder vencer esas situaciones, ¿sí? Verso 22, perdón. Dice, porque según el hombre interior, es decir, el espíritu que está siendo renovado dentro de nosotros, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu que está siendo renovado, regenerado, restaurado, vivificado por el Espíritu Santo, queremos hacer la ley, queremos obedecer a Dios, queremos obedecer sus mandamientos. En nosotros está ese deseo, pero nuestra carne se revela. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, a partir de mañana me voy a levantar media hora antes, una hora antes de lo que comúnmente lo hago, para orar un ratito, para leer la Biblia, y cuando suena la alarma la apagamos y volteamos a ver el reloj y decimos 5 minutitos más, 10 minutitos más, y terminamos levantándonos 10 minutitos, pero tarde, ¿no? Es decir, ya hasta se nos hizo tarde y híjole, bueno, ya no pude empezar hoy, a partir de mañana, ahora sí, comienzo con mi lectura, comienzo con mi oración, y no podemos, ¿por qué? Porque estamos luchando contra nuestra carne, contra esa parte en la que mi carne no quiere que yo lea la Biblia, mi carne no quiere que ore, mi carne no quiere que asista a la iglesia, y es una lucha que vamos a tener constante. Pero dice aquí, gracias, dice en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque en Él encontramos nuestra fortaleza, porque Él es quien nos puede ayudar para que nuestra carne cada día vaya muriendo y el espíritu que habita dentro de nosotros vaya creciendo y vaya tomando fuerza. Hay un proverbio chino, si no mal recuerdo, o no sé si es un proverbio, es más bien como una pequeña historia, que un maestro le dice a su alumno, dentro del hombre hay dos lobos, dice, hay dos bestias, una es buena y una mala. Y el alumno le pregunta, ¿y quién gana? Y dice, bueno, la que alimentes es la que va a ganar. Digo, yo sé que este es un ejemplo que no aplica del todo a lo que estamos diciendo, porque no es que el diablo o un espíritu malo habite en nosotros, pero sí hay todavía una carga de ese hombre caído que en algún momento fuimos, y entonces está esa lucha entre el espíritu que el Señor está llevando a fortaleza en nosotros y esa carne que tenemos que ir doblegando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a alimentar nuestro espíritu? Por medio de la palabra de Dios, tomando este ejemplo que les decía de esas dos bestias, ¿sí? En este caso, entre más alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios, más fuerza nos va a ir dando Dios para poder ir avanzando y dejando atrás esos pecados. Pero mis hermanos, la ley de Dios nos ayuda a ver esas áreas en las que estamos mal, nos muestra cuánta necesidad tenemos de Dios. Cuando nos ponemos, si se puede decir, hacer una lista y decimos, este mandamiento no, este tampoco, este no me cuesta, este más o menos, aquel ahí la llevo, y podemos darnos cuenta cuán pecaminosos somos. Cuando nos dice la Biblia, por ejemplo, no ama a tus enemigos, y decimos, ¿cómo voy a amar a mí si me cae regordo? Ahí nos damos cuenta cuánta maldad hay en nosotros. Cuando nos dice que ayudemos a aquel que nos ha tratado mal, y decimos, no, no puedo hacer eso, yo ayudo a alguien que si a lo mejor tal vez ni lo conozco, sí lo ayudo, pero ese que me hizo tal cosa, nunca lo voy a ayudar. Es maldad que hay en nuestro corazón y lo podemos ver reflejados por la ley de Dios, por la palabra de Dios, y necesitamos depender cada día de Él para que nuestro hombre interior, como dice el apóstol Pablo, vaya creciendo, se vaya fortaleciendo y poco a poco vayamos dejando atrás esas huellas, esas marcas que el pecado ha dejado en nuestra vida.
la próxima semana, primeramente Dios, el que veamos el capítulo 8, vamos a ver esa esperanza que tenemos y esa fortaleza cuando dice ninguna condenación hay. Es decir, a pesar que puedas tropezar, a pesar que haya momentos en los que no logres vencer ese pecado que aún todavía se presenta como un fuerte enemigo ante ti, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Dios conoce esa lucha que estamos viviendo, pero siempre y cuando haya esa lucha y no caigamos en el conformismo, decir, bueno, es el pecado que me está dando batalla y así soy. No, tenemos que presentar batalla junto con el Señor, ¿sí? Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos saludamos el jueves, si Dios nos lo permite, que tengan un bendecido descanso, muy buenas noches.